Buenas tardes, doctora Tamara León, docente de la Cátedra de Histología de la Universidad Central. Mi nombre es Daniel Pachala y soy estudiante del segundo semestre del paralelo A5. En esta ocasión el tema a tratar es la disección del ojo. Entonces, empecemos a hablar del ojo. El ojo es uno de los órganos sensoriales más importantes del organismo humano, ya que lo que va a hacer es que nos va a proporcionar el sentido de la vista. Entonces, en este caso, la vista va a ser un proceso mediante el cual no solo vamos a poder receptar las ondas de luz para poder ver los objetos, sino que este proceso es mucho más complejo, ya que también incluye el procesamiento de la información que va a ser transmitida hacia el sistema nervioso. Y de esa manera nosotros vamos a poder realizar un reconocimiento de nuestro entorno. Bien, entonces antes de comenzar el estudio histológico, que es el tema que concierne a este video, es necesario primero recordar las estructuras macroscópicas que componen al ojo. Entonces, comenzando con la disección del ojo, en primer lugar tenemos que retirar todo lo que corresponde a tejido conectivo de sostén y también tenemos que retirar el tejido adiposo. En esta ocasión podemos ayudarnos de un bisturí para ir desprendiendo una a una las membranas que rodean al ojo. Todas estas cabe recalcar que son estructuras accesorias, las cuales en este momento no se analizarán en el estudio histológico. Listo, en este momento hemos retirado todas las estructuras y el ojo queda listo para poder ser estudiado. Con ayuda del bisturí realizamos un corte a nivel del limbo, donde podemos observar la transición entre la córnea y la esclera. De esta manera podremos separarla del resto de estructuras. Aquí en este momento se está retirando ya la córnea. Vemos cómo se está desprendiendo del globo ocular de manera individual. Ahí se desprende la córnea, que es esa membrana transparente que está sujetada con las pinzas. A continuación, entonces, es necesario retirar todo lo que es el cristalino y el cuerpo vítreo, los cuales están unidos. El lente, el cristalino, es esta estructura transparente que sobresale del globo ocular. Este es el momento en el que es expulsado del globo ocular el cuerpo vítreo en conjunto con el cristalino. En esta zona redondeada es el cristalino, alrededor está el pigmento del iris que se ha pegado al cuerpo vítreo y por detrás del cuerpo vítreo. Bien, ahora es necesario realizar algunos movimientos con las pinzas y con las tijeras para que de esta manera se pueda retirar el iris que se ha quedado adosado a la superficie interna del globo ocular. Ahí se ve esa membrana pigmentada, es la que se está retirando del globo ocular para de esa manera poder estudiarla individualmente. Allí está retirándose el iris poco a poco, cuidadosamente, que es una membrana un poco delgada. En ese momento se ha retirado ya el iris del globo ocular y entonces se lo abre y se lo acomoda para poderlo verlo mejor. Una vez que hemos realizado la disección de las estructuras del ojo, entonces es momento de hablar de su composición histológica. Entonces, vamos a hablar primero de la capa fibrosa, la capa más externa del ojo, la cual está compuesta entonces en primer lugar por la córnea y en segundo lugar por la esclera o esclerótica. Entonces la córnea es esta membrana transparente y superficial del ojo que está limitando en la parte delantera a la cámara anterior del ojo. Esta estructura va a permitir en primera instancia el pasaje de la luz al interior del ojo y también va a actuar como un medio refractario, entonces forma parte del sistema refractario del ojo. Histológicamente, entonces, la córnea va a estar compuesta por 5 capas. La primera es el epitelio anterior, que es de tipo estratificado plano sin queratina. Después tenemos a la lámina limitante anterior,
la cual está compuesta de microfibrillas de colágeno principalmente y va a formar parte de la sustancia propia de la córnea. Entonces, esta sustancia propia, que es la tercera capa, va a corresponder al estroma de la córnea. La cuarta capa, entonces, la lámina limitante posterior, la cual va a representar la membrana basal del epitelio posterior. Y esta se considera una capa ya que es muy gruesa. Y por último tenemos al propio epitelio posterior, el cual es epitelio simple plano. La segunda estructura que conforma a la capa fibrosa o externa del globo ocular va a corresponder a la esclera o esclerótica, que es justamente esta membrana densa que va a estar recubriendo a todo el globo ocular en toda su extensión, excepto en el tracto de salida del nervio óptico. Bien, entonces esta es principalmente tejido conectivo denso. Y a diferencia de la córnea, esta va a ser más opaca, va a ser más pigmentada y va a cumplir funciones primero de protección y después también de estructura, ya que le va a dar el tamaño y la forma al globo ocular. Asimismo, la esclerótica va a estar compuesta por 3 capas histológicamente. Entonces, de afuera hacia adentro tenemos en primer lugar a la lámina episcleral, después a la sustancia propia, que es el estroma de la esclerótica, y por último tenemos a la lámina fusca de la esclera. Estas 3 estructuras son en esencia compuestas por tejido conectivo laxo y denso y también por tejido conectivo colágeno, es decir, contienen microfibrillas de colágeno. Bien, hasta ahí estas son las estructuras que componen la capa fibrosa. En cambio, por debajo de esta capa externa tenemos a la capa intermedia, la cual corresponde a la capa vascular del globo ocular. De esta manera, entonces, tenemos 3 estructuras, la coroides, el iris y el cuerpo ciliar. Hablemos de la coroides. La coroides, entonces, es una membrana vascular de color pardo, ya que va a estar pigmentada, y esta va a estar limitando en la parte externa con la esclera y en la parte interna con la retina. Entonces su composición histológica va a ser la siguiente. Entonces va a tener una lámina supracoroidea, que es una capa conectiva laxa que va a contener fibroblastos y colágeno. Pero lo más característico de esta capa es que va a poseer los melanocitos. Estos melanocitos es lo que le va a otorgar a la coroides esta pigmentación característica, la pigmentación interna. Entonces después va a tener a la sustancia propia, la cual en su parte inferior, en su parte más inferior, va a contener a la lámina coroido-capilar. Esta lámina coroido-capilar quiere decir que es una capa en la cual van a estar incrustados o van a llegar varias irrigación, es decir, llega una red capilar con vénulas, arteriolas y también con venas pequeñas. Entonces, continuando con la capa vascular, se dice que la coroides en su parte anterior se continúa con 2 estructuras, que es el iris y el cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar principalmente es una estructura que va a estar ubicada detrás del iris y este va a poseer numerosos pliegues, los cuales se denominan los procesos ciliares. Entonces, además también contienen fibras musculares, las cuales van a corresponder al músculo ciliar. Estos procesos se van a extender, van a irradiar fibras, las cuales se denominan fibras sonulares. Estas van a componer lo que es una estructura conocida como el ligamento suspensorio, el cual va a mantener en su sitio al cristalino, o también denominado lente. Y la última porción de la capa vascular, que es la más anterior, es el iris. Entonces el iris es esta membrana que separa la cámara anterior del ojo con la cámara posterior. Entonces, algo importante del iris es que en su zona central va a contener un orificio. Este orificio se denomina la pupila. Entonces, la función del iris conjuntamente con la pupila va a ser la de ajustar este diámetro. Entonces, este diámetro de abertura. De esta manera se puede contraer o dilatar y esto va a depender de las diferencias
de iluminación que existen en el entorno. También cabe recalcar del iris algo importante, que en su tejido conectivo, en su estroma, se van a encontrar numerosos gránulos de melanina. Es decir, que esto le va a dar una gran pigmentación, como podemos ver, a esta membrana. Entonces histológicamente tenemos la primera capa, que es la lámina marginal anterior. Esta es una modificación del estroma en la parte más anterior, y va a estar compuesta principalmente por fibroblastos y melanocitos. Bien, ahora el estroma del iris propiamente, entonces este va a ser tejido conectivo laxo con abundantes fibras colágenas. Y esta va a ser una zona en la que va a haber mucha irrigación en esta zona, y además va a contener al esfínter de la pupila, el cual va a actuar durante la contracción, ya que en la siguiente lámina, en el epitelio anterior del iris, en cambio se va a encontrar el músculo dilatador de la pupila. Entonces, como su nombre lo indica, ese se va a encargar de dilatar este orificio. Y por último tenemos al epitelio posterior, el cual se va a relacionar entonces con la cámara posterior del ojo, y va a estar compuesto por un epitelio simple cilíndrico. Eso fue todo en cuanto a la estructura de la capa intermedio vascular. Ahora corresponde hablar de la capa interna o nerviosa, la cual va a estar compuesta por esta zona de aquí, que se denomina la retina. Bien, entonces la retina va a ser la parte nerviosa del globo ocular, ya que esta va a estar compuesta principalmente por células nerviosas, de las cuales las más características son los fotorreceptores. Entonces estos fotorreceptores se van a encargar de receptar las ondas de luz. Luego las van a convertir en impulsos nerviosos, los cuales van a viajar a través de este nervio, que es el nervio óptico. Este nervio óptico discurre hacia el cerebro para de esta manera conformar las imágenes visuales, ya que en el cerebro se procesa toda esta información nerviosa y se conforma la imagen visual. Entonces, para que se dé este proceso intervienen varias células histológicamente, las cuales se encuentran divididas en 10 capas, las cuales vamos a hablar a continuación. Entonces vamos a hablar de las 10 capas de la retina, desde la más externa a la más interna. De esta manera, entonces, la primera capa, que es el epitelio pigmentario, va a estar en contacto directo con la coroides. Este va a ser epitelio simple cúbico, y además debe su nombre a que en la zona apical de sus células se van a encontrar abundantes gránulos de melanina. Entonces la siguiente capa, que es la capa de los conos y los bastones, va a contener únicamente las prolongaciones internas de los conos y los bastones. En la siguiente capa, que es la limitante externa, en cambio se van a encontrar los segmentos internos de los conos y los bastones. Y por último, la parte correspondiente a los núcleos de las células de los fotorreceptores se van a ubicar en la cuarta capa, que es la capa nuclear externa. La quinta capa. En esta capa comienzan las sinapsis entre los fotorreceptores y las prolongaciones de las células nerviosas, tanto bipolares como horizontales. En la sexta capa, los cuerpos celulares, con sus respectivos núcleos de las células que mencioné anteriormente, las bipolares, las horizontales, pero también las células de Müller y las amácrinas, se van a encontrar en esta sexta capa, que es la nuclear interna. En la séptima capa, entonces, posteriormente, estas prolongaciones de estas 4 células se van a encontrar en la capa plexiforme interna, que es la 7. La octava capa va a contener a los cuerpos celulares y por ende a los núcleos de las células ganglionares. En la 9, entonces, los axones de las células ganglionares tienen la particularidad de que van a conformar las fibras del nervio óptico. Entonces, estos axones se encuentran en la capa número 9, que es la capa de fibras nerviosas del nervio óptico. Y ya por último tenemos a la capa limitante interna, que va a contener a los bordes internos de las células de Müller y también va a contener a las prolongaciones de los astrocitos de la retina. De esta manera tenemos a las 10 capas de la retina.
Una vez concluido el análisis de las estructuras macroscópicas y microscópicas del ojo, podemos concluir que es muy relevante el estudio histológico de las estructuras del globo ocular, ya que de esta manera podemos tener una mejor comprensión del tema. Muchas gracias.